a nuestro culto de oración y desmenuzando la palabra, hoy con nuestro liturgista José Rivera Mercado. José, Dios te use con poder. Ya está el micrófono. Dios le bendiga, hermano. Demos comienzo a este culto de oración y desmenuzando la palabra. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de infinita bondad y misericordia. Ante tu presencia me postro, Señor, pidiéndote por este culto maravilloso. Úsanos, Señor, con autoridad y con poder. Cada oración, cada alabanza, desmenuzando, Señor, que seas tú en nosotros, Señor. Que seas tú, Señor. Que todo provenga de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús he orado, Señor. Amén. En Mateo 28, 19 y 20 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Meditemos en esta alabanza. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia, precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa única entrega de un adorador, que solo se postre ante mi presencia y no a las ofertas de una oposición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane el herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al verse alguno ha caído, le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane el herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Sí, yo quiero una iglesia que con su... Jeremías 3:15 dice así: y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Ahora tendremos a nuestro hermano Edwin Carrasquillo con la oración
por la familia pastoral. Hermano, buenas noches y que el Señor los continúe bendiciendo. Vamos a orar por la familia y por la familia pastoral. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por tu inmerecido perdón y misericordia para con nosotros. Venimos humillados ante ti para implorar por la familia, por nuestra familia, la familia de la iglesia de Puerto Rico y del mundo entero, la familia pastoral, que el Señor me la bendiga y me la siga bendiciendo. Mi Dios, te imploramos, te pedimos bendición, sabiduría y fortaleza para cada familia. Que el centro de cada familia seas tú. Que instruyamos a los niños con tu palabra, que seamos su ejemplo, mi Dios amado. Que podamos ser sabios, amorosos, tolerantes, respetuosos. Mi Dios amado, tú sabes que sin ti no somos nada. Y eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Y la palabra del Señor dice así, en 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora tendremos a nuestro hermano Tommy Figueroa con la oración por la niñez y la juventud. Amén. Dios les bendiga esto. Oremos por la niñez y por la juventud de nuestra iglesia y de Puerto Rico y el mundo entero. Oremos así. Amantísimo Dios y Padre Celestial, delante de ti venimos, Señor, primeramente para darte gracias por esta oportunidad que tú nos das de rendir oración a ti, Señor. Padre, te presento la niñez y la juventud de nuestra iglesia, Padre. Soy padre y tengo una niña y tengo un juvenil. Y los pongo a ellos como punto de contacto, mi Dios amado, para que a través de ellos, mi Dios, puedas tú bendecir a todos los niños y los jóvenes que tengamos, Padre. Te pido, Señor, que tú los cuides, que tú los protejas, Señor, que la cobertura de tu Espíritu Santo esté sobre ellos en todo momento, Señor. Mira la juventud que se encuentran en las calles, Padre. Yo te pido, Señor, que tú sacies sus necesidades, mi Dios, que tú impartas sabiduría para que ellos escojan el camino correcto, Padre amado, que ellos se encuentren contigo en el transcurso de su caminar y de su vida, Padre. Que ellos choquen contigo, que tengan un encuentro verdadero, mi Dios, y que nada ni nadie, Padre amado, los aparte de ti. Tú dices en tu palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, jamás se apartará de él, Padre. Te pido, Señor, que tú nos dejes a nosotros los padres la sabiduría para instruirlos en el camino tuyo, Padre, para que esa palabra que tú, esa ordenanza que tú nos das en tu palabra, Señor, sea realizada, mi Dios. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has de obrar de una manera especial en cada uno de los niños y en cada uno de los jóvenes, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la palabra que va a ser desmenuzada se encuentra en Mateo 24, versículos 12 y 13, y dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que preserve hasta el fin, este será salvo.
Ahora tendremos a nuestra hermana Rose y mi esposita que va a orar por iluminación de la palabra. Dios le bendiga, hermano. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora, Padre amado, te presentamos, Señor, el maestro que va a ser, que nos va a dirigir en tu palabra, Señor, Michelle Torres, Padre amado. Que tu palabra, Padre amado, siga calando en nuestros corazones, Señor, ante esta violencia en este mundo, en estos últimos días, Señor, contra las mujeres, los niños, Señor. No hay palabras, Padre amado, sino esperar en ti, Señor. Confiar, Padre amado, Señor, que tú eres el que cambias al ser humano, Señor, que tú eres el que transforma, mi Dios amado, a través del amor, mi Dios amado, a través de tu palabra. Sigue guiándonos, Señor amado, y que nosotros seamos luz, Padre amado, en medio de la oscuridad, en medio de estas tinieblas, mi Señor. Llévanos de la mano, Señor, también, porque a donde quiera que vamos, Señor, la gente frustrada, Señor, con diferentes situaciones, Señor amado, no encuentran salida, Señor, y la única salida eres tú, Señor, por medio del amor, que sobrepasa todas las cosas, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Señor, que tú nos guíes, que tú nos ilumines, Padre amado. Te presentamos a Michelle Torres con el desmenuzando de la palabra. Amén. Amén. Estamos por aquí. Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder compartir con ustedes este desmenuzando que siempre, ¿verdad? Lo hacemos con mucho temor y temblor, porque es una responsabilidad bien grande, ¿verdad? Poder escudriñar, estudiar, analizar esa palabra de Dios. Así que los invito a que lo hagamos juntos, ¿verdad? A que se sientan en la confianza de prender el micrófono y escribir por el chat y que juntos podamos, ¿verdad? Explorar esta palabra y qué enseñanza tiene para nosotros. Voy a compartir esta presentación. Denme un segundo para ponerla aquí. Súper. Y el tema está bastante intenso, ¿verdad? Un tema bien retante que es el enfriamiento espiritual, ¿verdad? Combate el enfriamiento espiritual. Así que ya leímos ese versículo clave y me gustaría, ¿verdad? Que podamos mantenerlo en nuestra mente, y si lo tienen por ahí en la Biblia, manténganlo ahí. Pero algo aprendimos con el pastor Hernández cuando nos estaba enseñando acerca de cómo crear estas reflexiones, ¿verdad? Y él nos hablaba de que hay que buscar ese contexto, hay que entender en dónde está metido este pedacito de texto, ¿verdad? Entender todo eso, todas esas circunstancias que rodean ese texto. Así que me gustaría tomar unos minutitos para que vayamos para atrás, algunos capítulos atrás, a poder ver eso. Así que en ese contexto bíblico, cuando estaba así buscando, más o menos esta parte de la historia empieza en el capítulo 21, ¿verdad? El texto donde estamos es en el capítulo 24, así que echamos para atrás un chin hacia el capítulo 21. Y lo que empieza a pasar en esa parte es esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Así que lo que inicia este movimiento o este capítulo o episodio es el principio del fin para Jesús, ¿verdad? Jesús estaba ya en sus últimos días de su ministerio, ¿verdad? En la tierra, pronto a ser crucificado. Y él entra a Jerusalén. Recordamos, ¿verdad? Toda esta escena en donde él está montado en un burrito y las personas ¿verdad? Lo adoran con las ramas de las palmas y justo después él entra al templo, y en el templo él se encuentra con los fariseos, los escribas, y sucede una serie de cosas que vamos a estar viendo rapidito, pero hay estos 4 temas que ustedes ven ahí
que se tocan, ¿verdad? Y Jesús los va tocando de una forma u otra a través de parábola o las conversaciones que tiene con los discípulos, y es la hipocresía, que es personificada obviamente en los fariseos, rendir frutos espirituales, administrar los dones y mantenerse vigilando ese tiempo final. Así que si vemos, ¿verdad? En Mateo 21, como les comento, la entrada triunfal, también Jesús habla de la purificación del templo, cuando, no sé si recuerdan ese otro episodio, cuando Jesús entra al templo y destruye, ¿verdad? Todos estos mercados que estaban ahí en el templo, saca a estos mercaderes que eran injustos y estaban tomando un espacio, ¿verdad? Sagrado de oración para hacer mercadeo, ¿verdad? O mercadear o vender productos y venderlos con unos precios, ¿verdad? Injustos. También ahí se habla, o Jesús habla también de la maldición de la higuera estéril, que es un episodio extraño en donde Jesús pide, ¿verdad? Dice que Jesús tiene hambre, ¿verdad? La palabra menciona que Jesús tuvo hambre y cuando va a buscar en esa higuera, que era un árbol bastante común en el área, pues el árbol no tiene fruto. Así que Jesús maldice la higuera y la higuera se seca. Y es un episodio un poco extraño, pero ¿verdad? Lo que él busca es reflejar la importancia de dar frutos y las consecuencias de no dar fruto, que es la muerte. Así que ese es uno de esos temas recurrentes, ¿verdad? También ¿verdad? Habla de esa infructuosidad, esa palabra está rara, pero también los fariseos cuestionan la autoridad de Jesús, diciendo, ¿verdad? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Así que básicamente es una batalla entre Jesús y estos fariseos. Se habla de la parábola de los dos hijos, que es una parábola que otra vez habla de ese tema de la administración de los bienes, de esos bienes que Jesús nos deja, qué hacemos con ellos. Uno de los hijos dice, sí, yo lo voy a atender, yo voy a atender tus asuntos, pero no lo hace, versus el otro que le dice, no quiero atender tus asuntos, pero al final sí lo hace. Así que esa diferencia, ¿verdad? Entre las acciones, las palabras y finalmente poder administrar esos bienes. Y finalmente hay los labradores malvados, que un poco va por la misma línea. Este señor que entrega estos bienes a su siervo, y los siervos sencillamente hacen un desastre y no administran bien esos bienes. Por esa misma línea, el próximo capítulo, y más rapidito, habla de la parábola de las fiestas de las bodas, cuando el Señor hace una boda, invita a todos, la gente no le responde esa invitación, así que él se va por las calles a invitar a otras personas, otra vez ¿verdad? Una referencia o una parábola que hace referencia al reino de los cielos. Sigue la batalla campal y el bombardeo de los fariseos cuestionando a Jesús, le hablan de los tributos, le hablan de la resurrección, le hablan de el mandamiento mayor y vuelven a cuestionar su autoridad. Luego en el 23, y aquí yo siento que es como el clímax de este momento, o sea, Jesús está literalmente en un tiempo bien crítico, pronto a morir. Ya Jesús, como quien dice, se saca por el techo, ¿verdad? Ya no aguanta más, y en este capítulo ¿verdad? Se vuelve bastante directo en sus señalamientos en contra de esa hipocresía que vivían estos fariseos o que personifican estos fariseos. Y decía, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Jesús, ¿verdad? No se quedó con nada por dentro, él les tiró ahí adelante con todo, una y otra vez, pero particularmente en esta sección, ¿verdad? Fue bien directo. Y por otro lado, termina ese capítulo, él lamentándose acerca de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis,
bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ya esto empieza esa serie de lamentaciones y de señalamientos, ¿verdad?, en contra de ese comportamiento pecaminoso de Jerusalén, y nos va llegando hacia donde nos estamos dirigiendo, que es en el próximo capítulo, a hablar de ese fin, ¿verdad? Dice al final que no volveremos a ver a Jesucristo hasta que sea esa próxima venida, ¿verdad?, de Él. Y eso es lo que, ¿verdad?, el capítulo en donde estamos trabajando, el 24, es lo que Él habla. Nos vamos a detener aquí un poquito más con calma, pero por ahora les comento que Jesús predice la destrucción del templo, que ocurre 70 años más tarde, la destrucción física, ¿verdad?, del templo. Habla de esas señales del fin y de esa venida del Hijo del Hombre, o sea, de Él, ¿verdad?, una vez al final de los tiempos. Y si nos extendemos un poquito más al próximo capítulo, después del que estamos trabajando, que es el 24, en el 25, él habla de otra parábola, la parábola de las vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio de las naciones. Básicamente el mismo tema recurrente de velar, ¿verdad?, de estar pendiente y velar por ese tiempo final, de estar alertas, de estar preparados, ¿verdad?, como esas vírgenes, y de la buena administración de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y finalmente esas consecuencias de no, ¿verdad?, de no hacer ese trabajo. Así que eso es un poco de contexto. Les quería enseñar esta foto para que nos ubiquemos en tiempo y espacio. Ese es el templo de Jerusalén, ¿verdad? La última reconstrucción antes de su destrucción, 70 años luego de que Jesucristo, en este capítulo que estamos viendo, predice esa destrucción. Y les quería mostrar un poco, a mí me gusta visualizar también con mapas, que Jesucristo estaba, ¿verdad?, en el episodio en donde vamos a ver, Jesucristo estaba en el templo de Jerusalén, esa imagen que acabamos de ver, que se dice que está donde estaban, o sea, que estuvo donde está ahora el Dome of Rock, el Domo de la Roca, que es esta estructura que está allá en Jerusalén. Y él salió de ahí después de esos ataques y ese tirijala con los fariseos y caminó con sus discípulos hasta el Monte de los Olivos, que acá, donde ven los corazoncitos, el rosita Dome of Rock y el Monte de los Olivos. Según Google Maps son como 30 minutos caminando, no sé antes cómo habrá sido, si el camino era un poquito más intenso, pero Jesús, después de estar, ¿verdad?, ese capítulo 24 que vamos a ver ahora, Jesús termina su breta y su pelea y su discusión y sus enfrentamientos con los fariseos en el templo, se va de allí, camina con los discípulos y llega al Monte del Olivo. Y ese versículo que vamos a ver hoy y que él, ¿verdad?, explica a sus discípulos, ocurre en ese Monte de los Olivos, que leí en un comentario que, ¿verdad?, interesantemente se ve el templo allá abajo, o sea que tú sigues teniendo esa visual de la ciudad y del templo, obviamente estaban en el monte. Así que ubicados en tiempo y espacio de lo que está pasando, el fin, ¿verdad?, de ese ministerio terrenal de Jesús. En resumen, eso mismo, se acerca el final del ministerio de Jesús en la tierra, los fariseos prueban y atacan fuertemente a Jesús, y Jesús señala la hipocresía, la dejadez, la falta de responsabilidad y diligencia de la gente y a los que están despistados y que no velan. Ese es nuestro contexto. Preguntas, reacciones, dudas, comentarios adicionales acerca de esto que rodea el texto. Eso es 2021. Exacto, cualquier parecido con nuestra realidad. No sé si es casualidad o no. Muy bien, pues ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos en este tiempo intenso y eso nos lleva de vuelta a nuestros 2 versículos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que ahora como dice Rey, empecemos a desmenuzar, ¿verdad? Después de ponernos en ese tiempo y espacio, empecemos a ver cómo ese contexto y todo eso que estamos viendo influye en el tema candente que dijimos que íbamos a hablar hoy, que cuál era, a ver si alguien se acuerda. ¿Cuál es? Enfriamiento espiritual. Rose, te va a llegar una galletita ahí con estrellitas en la frente y todo. Muy bien, gracias. Eso mismo, enfriamiento espiritual. Así que
Antes de entrar, todo el mundo busca lápiz y papel o celular para tomar unas notitas. Es algo bien fácil, son 5 notitas que vamos a tomar, porque tengo guía de maestra y vamos a tener un pop-up quiz de esos que te daban en la escuela. Quiz. Voy a leer las preguntas y esto es un quiz individual, personal, no vamos a compartir nuestras respuestas. Y el único requisito para tomarlo, aparte de tener algo donde apuntar o apuntamos en la mente, porque tampoco es tan complicado, es ser totalmente honestos, ¿verdad? Primera pregunta. ¿A diario pasas más tiempo quejándote y criticando que siendo agradecido o agradecida? ¿Sí o no? A diario pasas más tiempo quejándote y criticando que siendo agradecido. 2. La mayoría de las veces te da pereza o te cuesta llegar a la iglesia o conectarte por Zoom, ¿sí o no? La mayoría de las veces te da pereza o te cuesta llegar a la iglesia o conectarte por Zoom, ¿sí o no? 3. Toleras tus pecados y te molesta que te llamen la atención cuando estás fallando, ¿sí o no? Toleras tus pecados y te molesta que te llamen la atención cuando estás fallando. 4. Te sientes agotado o agotada, cansado, hastiado de los asuntos de Dios, los ministerios y de la iglesia. ¿Sí o no? Te sientes agotado, cansado, hastiado de los asuntos de Dios, los ministerios y de la iglesia. Y 5. Te hace falta sacar tiempo de calidad, no cualquier tipo de tiempo de calidad a solas con Dios todos los días. Te hace falta sacar ese tiempo de calidad a solas con Dios todos los días, ¿sí o no? Estamos, ese quiz estuvo bien fácil. A la misma vez súper nos confronta, o sea, ¿verdad? Nos pone como dicen, en ese espejo, ¿verdad? A mirarnos y a pensar nuestra vida cristiana, que sabemos que nunca va a ser perfecta, pero vamos en ese camino hacia perfeccionarnos, ¿verdad? Se supone, nunca vamos a alcanzar esa perfección, pero Dios nos tiene que encontrar en el camino hacia, ¿verdad? No nos puede encontrar ni parados, ni lamentándonos, ni echando para atrás, tiene que encontrarnos en ese camino. Nunca vamos a llegar porque nunca vamos a ser perfectos hasta que estemos en el cielo, pero ese es, ¿verdad? Ese llamado de Dios a que vayamos en esa dirección a la perfección. Y cuando nos vemos con este tipo de preguntas, nosotros que somos cristianos, ¿verdad? No son preguntas para gente de afuera que no conoce a Dios, sino para nosotros que sí le conocemos. ¿Cómo hemos contestado estas preguntas? Si tenemos 3 sí o más, estamos, mira, para el bloque de hielo. Para el bloque de hielo estamos. Si contestamos más que 1 o 2 sí, pues estamos ahí 50-50. Si no contestamos ninguna que sí, todas fueron no, estamos, olvídate, encendió en fuego, candela, usted desconéctese que usted ya está en el cielo. No, mentira. Pero, ¿verdad? La idea es que aspiremos cada vez más a tener los menos sí posibles. Vanessa dice con abrigo. Gracias, Vanessa, por tu sinceridad. Yo creo que todos, ¿verdad? Nos sentimos retados por estas preguntas. Yo cuando las escribía también, ¿verdad? Y sé que tenemos trabajo y tenemos tarea, hay taller, como dicen. Michelle, Ajá. y Cuéntame. cuando uno contesta a veces, Eso le iba a decir ahorita. Gracias, Edwin. No hay 50-50, no hay más o menos, no hay en el medio. Esto es sí o no. Ya, o sea, a lo rajatabla. Esto es sí o no. Así que también lo pensé, porque, ¿verdad? Uno siempre pone sí, no, tal vez, pero ese tal vez no va. Rose. Michelle, yo creo que son preguntas que aunque son, como tú dijiste, que eran sencillas, pero son confrontadoras. Yo creo que para Dios, un tal vez o un a veces, como dice hermano Edwin, no es satisfactorio. Decimos, o le decimos
no, simple. Él va a seguir su plan. O estás frío o estás caliente. Punto. Él va a seguir su plan, y no con un tal vez, o pues tal vez yo te busco mañana, no. Si el Señor nos busca, nos amaquea, porque somos útiles para el reino de los cielos. Michelle, Sí. buenas noches. La palabra dice que lo tibio el Señor lo vomitará y el tal vez es el tibio, porque ni estás en un sitio ni estás en el otro. Porque si estás frío, pues te puedes calentar. Si estás caliente, magnífico, estás como debes estar. Pero ¿y cuando estás tibio? Y eso es lo que el Señor, con eso ni Él puede bregar. Gracias, Judith, y gracias, Rose, por esas aportaciones. Michelle. Ajá, cuéntame. Y esto, espera un momento, déjame hacer algo. Okay, ahora sí. Déjame moverme de lugar, es que estamos. Sí, mira, pienso yo, ¿verdad? Acá, que estas preguntas que nos hacemos, ¿verdad? Es una manera de confrontarnos para ver cómo estamos nosotros, y nosotros tenemos que ser tan diligentes y tan honestos de reconocer cuando realmente tenemos que empezar a hacer un proceso de volver a, como decir, renacer. Es ¿verdad? Mi percepción, el creyente pasa por muchos procesos difíciles y a veces hay momentos que tiene que pararse en la brecha y analizar cómo está, y tiene que ser lo más sincero posible con Dios para poder ser restaurado. Gracias, Josie. Definitivamente, y de eso seguiremos hablando, ¿verdad? Esto es solamente el quiz, estamos empezando, pero por esa misma línea vamos, ¿verdad? Y lo hablábamos el domingo, esa toma de decisiones, esa indecisión, ¿verdad? Y esa toma de decisiones y ser determinado, ¿verdad? Definitivo que el versículo que nos trae Judith de que a los tibios los vomitará Dios es totalmente, ¿verdad? Es relevante en este tema porque estamos hablando de esa temperatura, ¿verdad? De ese frío caliente. Así que no hay espacio, y me encanta como dice Judith, que ni el mismo Dios tolera ni aguanta lo tibio, o sea, mejor está frío, porque si está frío, pues qué sé yo, que quizá que no ni has conocido a Dios, pero qué peligroso, ¿verdad? Cuando estamos en esa tibieza. Y sí, Leila. Sí, yo de las 5 tengo 3 y 2. 3 sí y 2 no. Así que pues, yo sé que con las otras que tengo más sí, esos 3 sí, significa que tengo que trabajar un poquito más para vencer eso sí, que se convierta en no. Gracias, Leila, por compartir eso, por esa sinceridad. Definitivo, si nos ponemos aquí a sacar nota y a dar resultados, yo creo que estamos todos, ¿verdad? En ese proceso de crecimiento y hay mucho trabajo, mucho taller. Así que recuerden estas preguntas, pónganselas como meta, y vamos a ver qué más tiene este versículo para nosotros. ¿Qué significa enfriamiento? Vamos a empezar con lo básico, ¿verdad? Vocabulario. Enfriamiento es disminución de la temperatura y disminución severa de la temperatura. Gracias, Judith. Esa es esa definición física, ¿verdad? De la física, de que una cosa, muchas de las definiciones dicen ausencia de calor, ¿verdad? O ese cambio de un ambiente cálido, del calor, hay un movimiento hacia esa ausencia de calor que genera ese frío, ¿verdad? Definiciones así un poco más físicas. Hay un intercambio del calor original por un frío que llega. Y si lo llevamos, ¿verdad? Más a ese contexto espiritual, que es el que, ¿verdad? Vamos a ir llegando poco a poco. Pérdida de interés. Pérdida de interés, súper, Judith, me gusta.
Cuando hay ausencia de calor, ¿verdad? En el término regular, si lo pasamos a nosotros, estaríamos enfrentándonos a la ausencia de Dios. Súper, Liceidi, exactamente. Así como en el enfriamiento hay una ausencia de calor, en ese enfriamiento espiritual hay una ausencia de Dios. Me gusta, Liceidi. Súper, ¿alguna otra observación? También ese debilitamiento, ¿verdad? O disminución en esa relación con Dios. ¿Alguna otra forma, alguna otra descripción? Rose. No se enfría también por la dejadez. Michelle, te habla Tommy. Sí. Yo entiendo que el enfriamiento en nuestra vida espiritual es escasez del Espíritu Santo en nuestras vidas. Súper. Gracias, Tommy. Y gracias también, José. Como decía Judy, esa falta de interés conectado con esa que dice José, dejadez y esa escasez, ausencia, ¿verdad? O distanciamiento de Dios, como dicen Lisa y Tommy. Cambio de prioridades. Cambio de prioridades. Rose también dice apartado. Muy bien, muy bien. Pues seguimos. ¿Cuáles son los síntomas de ese enfriamiento espiritual? ¿Qué se nos ocurre como síntomas o señales? Anet. Anet. Desgano, vagancia, no querer orar, no visitar enfermos, ¿qué les digo? Seguirse quejando siempre, como decía ahí, no ir a la iglesia, no apoyar a los hermanos, criticarlos, dejar a los hijos sin atención y por ahí podemos seguir. Rayo, diste toda la lista. Muy bien. ¿Será que lo hago? Ay, Dios mío. Veo a Edwin por ahí. Edwin, tú estás... es que te vi haciendo así. ¿Alguien más? Que Anero no dejó nada que decir. Eso es por eso hace así. Bueno, definitivamente. La pereza. Pereza. Muy bien. Parece que Anet leyó la lista que yo había puesto aquí porque los dijo casi todo, pero vamos a repasar esa lista. Desgano por las disciplinas espirituales, dejar de orar, desinterés por leer la palabra de Dios, no meditar en la palabra ni tener un tiempo devocional, dejar de congregarse o perder el deseo de congregarse, aumento de las quejas y disminución del agradecimiento, sentirse sobrecargado y cansado, endurecimiento del corazón hacia las cosas de Dios, aparición de crítica a los temas o el estilo de las predicaciones, tolerancia o permisividad al pecado e intolerancia a la reprensión, regreso a las prácticas de antes, dejar de servir y dejar de dar. ¿Algo más? ¿Alguna reacción, alguna de ellas? ¿Una que te llama más la atención que la otra? ¿Algo que vean que conecta una cosa con la otra? Miren la lista, a ver. A mí me llamó mucho la atención esa que dice endurecimiento del corazón hacia las cosas de Dios. Esa está bien fuerte, bien fuerte. Bien fuerte. ¿Alguna otra reacción? Que todo lo que nos hace que estemos fríos espiritualmente es todo eso, cuando nos alejamos de todo lo que nos conecta a Dios, a nuestro Creador. Ahí es donde ocurre ese enfriamiento, cuando dejamos de hacer todo eso que nos conecta con Él. Súper, gracias, Gloria. A mí yo veo esta lista y escucho a Tita, a nuestra pastora. La escucho porque, ¿verdad? Tita siempre, como nuestra buena pastora,
está ahí, ¿verdad? ¿Cómo es posible que las cosas de Dios nos causen pereza, nos causen desánimo? ¿Cómo es posible que no tengamos tiempo de oración? ¿Cómo es posible, verdad, que no? Incluso a mí me llamó la atención la de sentirse sobrecargado y cansado. Y yo dije, pero es que uno siempre se siente cansado. Y, ¿verdad? Analizando y pensando decía, claro, te sientes sobrecargado y cansado y sobrecargado porque estás poniendo la fuerza en ti en vez de en Dios. Así que eso te lleva a ese nivel de cansancio y ¿verdad? Sobrecarga porque estás dependiendo de ti. Pero, ¿verdad? Me siento también afortunada, bendecida de que por lo menos en nuestra iglesia estos son temas que siempre estamos ahí, mira, con la machaca, todos los cultos, en todos los estudios. Así que eso también me llamó la atención de esa lista. ¿Alguna otra reacción a esa lista intensa que tenemos ahí? ¿Síntomas? ¿Alguna otra señal? ¿Alguna otra, ¿verdad? Síntoma de ese enfriamiento? Todo esto se basa en una sola palabra y la hemos, creo que desde el domingo fue un día de decisión. El domingo la palabra, yo creo que decisión pequeña, sencilla, fue un día de decisión. ¿Qué yo voy a hacer? Para no decir que tú vas a hacer. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a seguir desganada, voy a seguir dejando de orar, no voy a tener, ¿sabes? Es decisión. Yo creo que la decisión de frío, calor o enfriamiento, como es hoy, es una decisión de la cual yo tengo que tomar porque sobre mí acarrea las consecuencias. Tremendo, gracias Rose por esa aportación. Definitivamente de acuerdo, ¿verdad? Esa palabra decisión. Edwin. A mí me llama mucho la atención aparición de críticas o de temas al estilo de la predicación. Y te digo honestamente, cuando yo empecé en la iglesia, que Iris y yo ni éramos novios, pues cuando la pastora empezaba a predicar y yo siempre en la mente me decía, esta señora viene ahora y está horas y horas, me daba hambre, cansancio y de todo. Gracias, Edwin, por esa sinceridad. Eso es una señal, ¿verdad? De ese enfriamiento espiritual o de esa inmadurez, ¿verdad? Yo creo que todos hemos estado ahí y con los años como que uno va cogiendo ese interés y ese amor por seguir, ¿verdad? Escuchando, entendiendo. Pero todos yo creo que hemos estado ahí. Gracias por compartir esa experiencia. Y yo creo que esa se relaciona con la de la intolerancia a la reprensión, ¿verdad? Porque si en esas predicaciones esa palabra te está llegando, pero tú estás, mira, no, pues entonces, ¿verdad? Eso aporta ese enfriamiento. Seguimos Michelle, en eso que estás diciendo está como que veas la prédica como un regaño. El regaño, ¿qué crees? Que te están regañando y la palabra no te regaña, te confronta con tu pecado o como está tu nivel, ¿verdad? De tu relación con Dios. Claro. Gracias por eso, Gloria, definitivo. Y requiere madurez de nuestra parte, ¿verdad? La pastora el mismo domingo lo decía, tú sabes, Dios a quien ama, tú sabes, disciplina. Eso es parte de... Nadie de nosotros es perfecto. Claro que nos van a llamar la atención 1000 veces. Pues claro, si somos imperfectos, somos pecadores, somos humanos, somos débiles. Claro que nos van a llamar la atención una y otra vez, pero claro, nuestro orgullo y nuestra inmadurez no nos gusta. Pero eso es parte de, ¿verdad? Ese dejarnos disciplinar es parte de ese crecimiento espiritual y ¿verdad? Esa conexión con Dios. Seguimos. Nos damos cuenta fácilmente del enfriamiento espiritual. Nos damos cuenta. Veo mucha gente haciendo así. Hable a alguien. No necesariamente, porque nuestra humanidad siempre tiene una excusa, una justificación y una razón de por qué uno está haciendo unas cosas y por qué no hace otras. Así que en esa justificación y en ese poner excusa,
pues eso no hace que sea fácilmente, ¿verdad? Se nos hace difícil darnos cuenta, aunque yo pienso, por lo menos en mi caso personal, hay unas cosas que me están azotando a diario que yo sé, Aneta, estás dejando llevar por ese camino que no es el tuyo, porque el tuyo es el espiritual, ¿entiendes? Por lo menos el que tú quieres andar, por el que te quieres conducir es por el espiritual. Pongo un ejemplo sencillo, ¿verdad? Mi hermano no está en Puerto Rico en este momento, pero mi hermano tiene una habilidad para sacarnos de cajera, como uno dice, como hacer que uno como que explote. Y uno como que se deja sabiendo que es él, que él es así, y uno se deja. Pues nada, es un ejemplo sencillo, pero uno se cuestiona después, pero Dios mío, si se supone que lo trates con amor, se supone que le enseñes, ¿verdad? Con el ejemplo, no contestándole como él quiere que conteste o como él está buscando que le conteste. Pero aunque eso no es siempre, ¿verdad? Yo sé que él sabe que lo amo, pero sí tiene esa capacidad de sacar a uno de cajera. Así que a veces sí, y creo que no es tan fácil. No es tan fácil. Gracias, Anet, por compartir eso. Andrea también está compartiendo por el chat. Dice que sí, que te sientes diferente, sientes que te falta algo, te llega un vacío que no lo llena en donde te estás refugiando. Gracias, Andrea, por esa observación también. Rose. En el enlace anterior pusiste volver a las prácticas de antes. Cuando estamos fríos, volvemos a hacer lo que hacíamos antes. Y muchas veces nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas mal. Cuando nos señalan y digo, pero tú no eras el que estabas en la iglesia, que me invitabas a la iglesia, que me decías esto y estás aquí, o estás haciendo esto, o estás hablando así. O sea, que la conducta o la acción la hacemos porque estamos fríos y no nos importa lo que pase. O sea, cuando estamos fríos, independientemente, la persona está que está en la carne, como dicen en la calle, ¿verdad? Pero cuando volvemos a esas prácticas, ¿verdad? Dios misericordioso, pues siempre está ahí, pero cuando ya el hombre está haciendo cosas que no, como dijo Gloria, se desconecta totalmente de lo que Dios quiere. Y gracias, Rose, por esa aportación. Vanessa la complementa diciendo que sale el viejo hombre. Y yo les pregunto, ¿verdad? Y definitivamente yo creo que nosotros bobos no somos y sabemos, ¿verdad? Cuando estamos haciendo las cosas bien y cuando no. Pero pensemos en algo y pongan su mente otra vez en aquel quiz que hicimos al principio. ¿Qué pasa cuando yo voy a la iglesia todos los domingos? Yo me conecto por el Zoom. Yo, pues qué sé yo, abro la Biblia de vez en cuando o oro cuando me acuerdo, cuando necesito algo. El punto que quiero llevar es que puede haber una etapa o una situación en nuestras vidas en donde estamos checking the boxes. Yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy cumpliendo, yo estoy haciendo esto, yo te saludo, te doy un abrazo, soy amoroso, soy feliz, sirvo, doy mis ofrendas, Pero eso no significa que por dentro yo no esté, tú sabes, hecho un iglú. Y por eso hago la pregunta, ¿verdad? Nos damos cuenta fácilmente, pues mira, a veces sí, a veces lo sabemos a la suelta y decimos, mira, estoy metiendo la pata hasta tajón. Y si no hago algo, sé que termino mal. Pero otras veces las cosas, mira, a la buena de Dios, a la buena de Dios, a la buena de Dios. Y cuando tú de momento levantas la cabeza, dices, espérate, si en ese quiz yo me colgué. Alguien que vaya por esa línea o que lo contradiga, ¿verdad? Tengo otra experiencia diferente. Por ejemplo, vemos a Andrea, lo que comparte Anet también. Hay diferentes experiencias, pero algo más por esa línea. A veces la persona no se da ni cuenta de ese enfriamiento porque ya es tan rutinario en su vida, ya está tan acostumbrado a ese patrón de que yo sé que estoy mal, pero pues vamos a seguirlo y doramos la píldora. Nos doramos la píldora todos los días. Y sabemos que eso hasta llega un momento
que nos deja de importar si estamos fríos o calientes, simple y llanamente, como dice la pastora, somos walking dead. No matter how, somos walking dead. Estamos funcionando en piloto automático. Sí, y no importa lo que pase, seguimos ahí para que la gente vea que estoy ahí y pues seguimos para adelante. O tomamos la actitud de, ay, es que el Señor me conoce, Él sabe cómo yo soy, Él me conoce. Tomamos esa actitud. Y esa actitud no es excusa, la usamos todos, la hemos usado en algún momento, pero no es excusa. Gloria. Hay un meme ¿verdad? Que hay por ahí por las redes que dice que las personas dicen mucho, Dios es el que me juzga, el que me va a juzgar. Y dice al final con una pregunta, ¿y eso no te da miedo? Definitivamente. Nosotros, ¿verdad? Podemos aparentar todo lo que queramos, estar en ese piloto automático, estar en Walking Dead, pero a Dios no lo podemos engañar. Y la última palabra la tiene Él, ¿verdad? Y si no nos preocupa, como dice Gloria, ese que nos juzgue el hombre, sí nos tiene que preocupar que nos juzgue Dios, ¿verdad? Estamos hablando y lo seguiremos viendo ahora cuando volvamos un poco al texto, el contexto en el que estamos hablando, el fin de los tiempos, tú sabes, es un asunto de vida o muerte. Este tema del enfriamiento o el, ¿verdad? Estar en esa avivamiento del espíritu es un tema tan sencillo como vida o muerte. Así que quería compartirles por esa línea, ¿verdad? De cómo nos damos cuenta o no nos damos cuenta. No sé si han visto un estudio, algún ejemplo que han dado con ranitas. Dicen que si una ranita, tú pones un agua en una olla a hervir y el agua está hirviendo bien caliente y tú echas una ranita, la ranita se da cuenta de que la temperatura está bien alta, ¡fua! y sale, ¿verdad? Saltando, como está ahí la de la derecha. Pero si en una situación similar tú pones una olla en agua, ¿verdad? A calentar, pero todavía el agua no está caliente, y tú pones una ranita y esa agua empieza a calentar y empieza a calentar y empieza a calentar, esa ranita se va a ir acostumbrando a esa temperatura que va subiendo gradualmente y ¡pap! La ranita se muere en el agua hirviendo, pero fue porque no fue capaz de darse cuenta de que ese ambiente donde estaba cambiando sutilmente, poquito a poco iban esos grados subiendo hasta que se encontró en un ambiente de muerte. Así que, ¿verdad? Estamos hablando de enfriamiento espiritual, quizás sería verlo a la inversa, ¿verdad? Pero es como ese cambio, ¿verdad? Gradual en ese ambiente, esos pequeños cambios que no te das cuenta o los dejas pasar, o está bien, no pasa nada, Dios me perdona, Dios sabe, o mira, pichea, ya pasó, no pasó nada, no me morí inmediatamente, eso todo está bien. Nos va llevando, ¿verdad? Ese ambiente, en este caso, ¿verdad? De un calor de muerte y en nuestro caso, ¿verdad? De un enfriamiento también de muerte. Así que, próxima pregunta. ¿Por qué ocurre el enfriamiento espiritual? Yo estoy hoy quita pregunta, así que vamos a ver. Yo creo que la misma palabra lo dice, cuando pierdes el primer amor. Rose, me estás adelantando, pero muy bien. Perder ese primer amor, buenísimo. ¿Qué más? ¿Por qué? Razones, causas. Donde pones tu corazón, a qué es lo que tú quieres adquirir. Y te vas desviando y te sales te desenfocas y te puedes salir del camino. ¿Dónde está tu corazón? Bello, ¿A quién ahora? Le das el primado a otras cosas. Prioridades, primado. Sí, Michelle Jocelyn, cuando escogemos adorar no realmente a Dios, sino a otras cosas, le damos las prioridades. Ahí realmente empiezan a ocurrir los cambios de enfriamiento. Gracias, Jocelyn. También Vanessa dice por el chat nuestra humanidad. Muy bien.
quiero compartirles ¿verdad? Esta información que encontré cuando estaba haciendo el research. Dice, muchas veces pensamos que la fe, el amor, todo lo bueno que hay en nosotros siempre va a estar ahí sin importar qué. Se nos olvida que, aunque todo eso viene de Dios mismo, es de una naturaleza espiritual y tiene un efecto santificador en nuestras vidas, chévere. No somos capaces de mantener, no son capaces de mantenerse en nosotros de forma autónoma o independiente, o sea, por sí solos. Se mantienen avivados solo por medio del alimento que reciben constantemente de Jesús y el Espíritu Santo. En el momento en el que los abandonamos a su merced, van a decaer y el enfriamiento será inevitable. Si tuviera que escoger una característica que destaque sobre las demás en el enfriamiento espiritual, sería el debilitamiento del espíritu de oración. Me llamó mucho la atención este quote y lo quería compartir porque va por la línea de lo que decía Vanessa por el chat. Nuestra humanidad, ¿verdad? Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Nosotros nacimos en un ambiente de concupiscencia, de pecado, en un ambiente corrupto, roto. Y nuestra naturaleza siempre nos va a alar hacia la maldad, hacia el egoísmo, hacia el hedonismo, hacia echarnos para atrás y no hacer nada con nuestras vidas. Eso es lo que siempre nuestra naturaleza carnal nos va a pedir. Y nosotros tenemos que activamente y constantemente estar jalando para el otro lado. No son cosas que van a venir naturales a nosotros. Cuando alguien me pega un bocinazo, no va a venir natural a mi vida el decir, ay, gracias por esa bocinazo que me acabas de dar, gracias. No, va a venir lo contrario. Yo tengo que luchar para no irme por las pentas con el asunto. Lo que quiero decir es que esa naturaleza de amor, de perdón, de paz, ¿verdad? De todas esas virtudes que vienen de Dios, de todos esos frutos del Espíritu, no vienen de manera natural, automática a nuestras vidas. Tenemos que buscarlas, tenemos que alimentarlas, tenemos que nutrirlas, ¿verdad? Y pues, ¿verdad? Ese autor menciona el tema de la oración. Reacciones a esto, otras ideas que les parezcan. Andrea también dijo, permitimos la entrada a cosas que no nos edifican. Abrimos la puerta, ¿verdad? A cosas que sabemos que están mal. Gracias, Andrea, por eso. Si seguimos con el ejemplo del calderito con el agua, pero no con las granitas, me hace pensar lo que acabas de leer, que si está el caldero y uno le mantiene el fuego, ¿verdad? Pues esa agüita se va a mantener calientita. Si yo apago el fuego, va a llegar el momento que va a enfriar, y si cae la noche, se pone bastante fría, aunque no esté metida en nevera, se pone bastante fría. Así que si nos colocamos nosotros como ese caldero con agua, y que Jesús y Dios es ese fuego, ¿verdad? Que tenemos ahí, y que escribí por aquí que tenemos que mantenernos en el gozo. Estoy usando cosas que hemos aprendido en las clases pasadas. En el gozo que nos hablaba Arsenia una vez, yo usaba la palabra contentamiento, que nos hablaba, y gloria de la ley del amor, ¿verdad? Si le damos la primacía o el primer lugar a la ley del amor. Y siempre les digo, cantar aunque cantemos malo. Cantar himnos aunque se cante malo. No importa. Para mí esas son cositas, ¿verdad? Que mantiene a uno en ese calor que necesitamos y nos aleja de ese enfriamiento. Obviamente con la oración siempre, ¿verdad? Pero procurar gozo, procurar palabras de contentamiento para mí y para los demás. Mantenerme en oración. Y cantar, cuando uno se siente así que está frío, que está decaído, cantar, busque un himno y cante, aunque cante malo, uno busca por YouTube. Yo siempre, ¿verdad? Estoy diciendo a las muchachas del coro, porque puede haber desaciertos, no desaciertos y qué sé yo, pero yo siento que la música es como bien importante. Las alabanzas ayudan mucho a uno mantenerse en ese calentamiento espiritual que necesitamos. Gracias, Anet, por compartir esa experiencia y tus recomendaciones. Definitivamente yo creo que cada quien, ¿verdad? Tiene sus maneras, ¿verdad? Pero esa estufa
no se va a quedar prendida por siempre, ¿verdad? Ese gas se acaba. Así que es algo que tenemos que entender que no va a venir por default, ¿verdad? En automático. También quería compartirle otro comentario, ¿verdad? Con esa misma línea de la oración. Otro autor dice, por regla general, la causa principal del enfriamiento espiritual es el descuido y la negligencia en la oración privada. Las Biblias que se leen sin oración, los sermones que se oyen sin oración, los matrimonios que se contraen sin oración, los viajes que se emprenden sin oración, las amistades que se forman sin oración, las lecturas bíblicas y devocionales con oraciones rápidas y que no salen del corazón. Todo esto constituye una serie de escalones descendientes por los cuales muchos creyentes bajan a un plano de apatía espiritual o al borde mismo de una terrible caída. Por este proceso se forman las personas lánguidas como Lot, las de carácter inestable como Sansón, las inconsistentes como Asa, las flexibles como Josafat, las cuidadosas en extremo como Marta, etc. A menudo la causa que motiva todos estos casos es esta, el descuido de la oración privada. No dudemos del hecho de que los que caen primero caen en su vida espiritual privada y más tarde su caída es pública. Primero caen en su vida de oración y luego a los ojos del mundo. Al igual que Pedro, primero descuidan la amonestación del Señor de velar y orar y luego también, como ese apóstol, pierden las fuerzas y en la hora de la tentación niegan al Señor. Así que un poquito más, ¿verdad?, acerca de esa nota de la oración. Vamos a ver. Otra cosita que les quería comentar era esta. ¿Se acuerdan de ese juego? Yo me acordé haciendo esto. Que ya lo hemos mencionado, ¿verdad?, en esta conversación. ¿Cómo era ese juego? ¿Alguien que me lo describa? Ay, Dios mío. Bueno, en mi niñez, que fue los otros días, sí. Pues éramos un grupo de amigos del barrio. Uno se tapaba la cara y mientras los otros se escondían o alrededor, entonces por la voz buscábamos. Entonces nos decían frío, caliente, y así es como yo lo recuerdo, ¿no? Tapábamos la cara, íbamos como los cieguitos, pero por la voz, que yo creo que tiene que ver mucho con el enfriamiento. Cuando uno tiene su oído atento a la voz de Dios, no se aleja. Pero si lo escuchas y te da como que una voz más, te puedes quemar, pero también te puedes enfriar. Súper. Gracias, Rose. Ese jueguito, ¿se acuerdan? Te tapaban los ojos y así la gente iba gritando frío, caliente. Yo también lo recuerdo, tampoco fue hace mucho. Otra versión que ahora tú hablando fue que me acordé, que era que escondían algo. No sé si alguno de ustedes recuerda también como que tú escondías algo, o sea, alguien, sí, ¿verdad? Alguien escondía algo, entonces tú tenías que moverte por el cuarto, frío, caliente, entonces tú te tenías que ir moviendo y alguien te iba diciendo como que estás frío, estás caliente y tú tenías que o tocar el objeto o encontrarlo. Así que de una forma o la otra, ¿verdad? Yo creo que destaca el tema de la cercanía, ¿verdad? De cuando estás cerca, estás caliente y cuando estás lejos, estás frío. Así que una manera más, ¿verdad?, de ver eso que ya hemos mencionado, de que también ese enfriamiento espiritual ocurre por ese estar lejos, ¿verdad?, de esa presencia constante de Dios, sobre todo en oración, ¿verdad?, que es esa comunicación constante con Dios en nuestra cabeza. Yo siempre lo pienso así, ¿verdad? Ese estar constantemente hablando con Dios en tu mente todo el tiempo. Rose, prestar atención a la voz. Así que... Michelle. Sí. Es Tommy. Sí. Viendo el jueguito que pusieron ahí, yo tenía un amigo que en paz descanse, mi hermano Eliseo Rivas, que él siempre nos predicaba
que para nosotros estar en esa conexión con el Señor, estar frío o caliente puede ser, si estás frío fue porque descuidaste esta palabra, BOA, que es Biblia, oración y ayuno. Y si estás caliente fue porque lo trabajaste bien. Y él siempre recomendaba que trabajáramos bien esa palabra para no sufrir un enfriamiento espiritual. Tremendo. Gracias, Tommy. El BOA, Biblia, oración y ayuno. Ese amigo tuyo era muy sabio. Definitivamente, ¿verdad? Mientras más cerca estamos de Dios a través de prácticas espirituales como esa, pues más, ¿verdad? Avivado va a estar ese espíritu, y lo contrario nos lleva a ese enfriamiento. También, y finalmente, el enfriamiento puede ocurrir por nuestro contexto, las circunstancias que nos rodean, y eso nos lleva de vuelta al versículo, que siento que lo hablamos hace 10.000 años, pero volvemos aquí al versículo otra vez. Así que algún voluntario que quiera buscar Mateo 24, y lo vamos a leer desde el versículo 3 al 13. ¿3 al 13? 3 al 13. Mateo 24. ¿Lo puedo leer, Michelle? Claro que sí, gracias. 24 del 3 al 13. Sí. Señales antes del fin. Y estando él sentado en los montes de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gracias, Edwin. Súper. Así que ahí llegamos, ¿verdad? A ver también otro aspecto, que es el que precisamente en la porción que tenemos como tema hoy vemos, es ese contexto. Alguien que me resuma rápidamente qué estamos viendo en esa porción. ¿Qué situaciones están pasando? Se están mencionando. Jesús está ilustrando a sus discípulos sobre las señales que van a acontecer antes de que ocurra el fin de los tiempos. Y esas señales tal parecería que es lo mismo que estamos viviendo hoy en día. Guerras, terremotos, conflictos, peleas de hermanos contra hermanos, de hijos contra padres, de padres contra hijos, países contra países, pestes, hambres, todo eso. Todas las calamidades que van a acontecer antes del fin. Exacto. Gracias, Judy. Eso mismo dijo Vanessa, calamidad. Así que es un ambiente, ¿verdad? Y de repente se torna la conversación hacia como un tema escatológico, un tema del fin de los tiempos, un tema apocalíptico, ¿verdad? En donde Jesús una vez salió, si volvemos a la historia, Jesús una vez salió de esa mini batalla campal que tenía con los fariseos en el templo, se van al Monte de los Olivos
Y cuando Jesús sale del templo, el principio de ese capítulo 24, ¿verdad? El subtítulo es Jesús predice la destrucción del templo. Jesús sale del templo y dice que salió del templo y se iba. Y leyendo uno de los comentarios hablaba de que era de las últimas, si no la última vez en que Jesús iba a estar en el templo, porque ya luego venía su crucifixión. Así que ya Jesús dijo como que mira, ya, me fui del templo, ya, ya, por fin ya, o sea, para siempre. ¿Verdad? En su estado físico no estaría allí, y pues también alterado, ¿verdad? Por toda esta discusión que ha estado teniendo y enfrentamientos con los fariseos, y esa lamentación final que vimos que hacía en el capítulo 23, ese clímax en donde él llama a los fariseos hipócritas y se lamenta por toda la corrupción de Jerusalén, y cuando se va predice esa destrucción del templo, porque ¿verdad? Dice que los discípulos, como que dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ese es el capítulo 24 que estamos viendo, pero el versículo 1. Los discípulos como que tratan de tranquilizarlo, como que distraerlo diciéndole, mira el templo, qué sé yo, buscándole algún tema para que Jesús, dentro de ese estado, ¿verdad?, en que estaba de molestia y frustración por toda ese pecado y esa hipocresía que veía, tratar de sacarlo de ese estado mental, ¿verdad? O de ese sentimiento. Y Jesús, ¿verdad? Sin mucho brete les dice, mira, todo eso que ustedes están viendo, eso va a ser destruido, ¿sabe? Ya esto, ya, ¿sabe? Todo eso que ustedes ven va a ser destruido, que es una profecía que 70 años más tarde se cumple porque, ¿verdad? El templo en efecto es destruido. Y eso lo que nos lleva es que cuando ellos siguen caminando del templo al monte, los discípulos, me imagino que se quedan pensando en eso, y eso es lo que desata esa pregunta que los discípulos hacen en el capítulo 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que todo ese episodio en el templo lleva a que los discípulos, ahora en el monte, con más calma, puedan hacer esa pregunta. Y ahí pega Jesús a contestarles, ¿verdad? Todo ese resto de capítulo es esa contestación de Jesús, que un viaje básicamente de toda esa descripción del fin de los tiempos. Ya vemos terremotos, guerra, ¿verdad? Falsos profetas, o sea, es un ambiente caótico, es un ambiente apocalíptico. Y parece, ¿verdad? O pareciera que no hay nada que hacer, porque díganme ustedes, como bien dijo Judith y dijo Rose, son tiempos bien parecidos a los nuestros, en donde hay guerra, hay hambre, hay enfermedad, ¿verdad? Hay terremotos, hay tantas situaciones políticas, sociales, económicas, ambientales, y uno se siente impotente y parece que no hay nada que uno pueda hacer al respecto, ¿verdad? Al respecto de todo esto que está pasando. Pero Jesús sí habla de algo que nosotros podemos controlar. Así que les pregunto, ¿qué sí podemos controlar de esos versículos 3 al 13 que acabamos de leer? Dentro de todo ese situación de caos, de maldad, de corrupción, hay algo que sí podemos hacer y está ahí en esos versículos, ahí, ¡fua! Bueno, yo creo que creer en Jesús, ¿verdad? Tener el amor, porque la segunda prueba es que el amor de muchos se entierra. Yo creo que aquí la base es el amor, mantener la calma, prestar atención a lo que verdaderamente hay que prestar atención. Y eso lo vemos bien clarito justo después de ahí donde está. Hay un versículo que lo dice ahí. ¡Fua! El 14 dice, el 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Exacto. Gracias, Iri, gracias, Judith. El 13 persevera, también lo dice por aquí Vanessa. Así que es un ambiente en el que todo, ¿verdad? Es destrucción, es caos, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Así que dentro de todo ese enfriamiento, ¿verdad?
podemos mantenernos perseverantes, firmes y ser salvos. Pero yendo un chin para atrás, ¿qué significa el amor de muchos se enfriará? Que actually es la clave de todo, o el punto central de todo lo que estamos hablando. ¿Qué significa eso? Que muchos de los que en un principio decían que amaban a Jesús, que creían en su palabra, en sus postulados, en lo que él predicaba y promulgaba, se les va a ir el interés, se les va a acabar el amor. Exacto. Gracias, Judith. ¿Alguna otra interpretación o observación adicional? Yo pienso que eso justamente es el enfriamiento espiritual. Si dejo que se enfríe el amor, pues ya estoy en enfriamiento espiritual. Y cuando estuve estudiando esto, yo escribí por aquí que multiplicar la maldad era igual a enfriamiento espiritual y del amor. O sea, como que lo puse como si fueran sinónimos. Así que sí, pienso yo, ¿qué significa el amor de muchos se enfriará? Pues significa que le estoy dando paso a la maldad. Estoy dando paso a tener conflicto en la vida, a estar con rumores, a estar quejándome, a estar odiando a la gente, a dejarme llevar por el engaño religioso, que con eso tenemos que tener mucho discernimiento y mucha atención, ¿verdad? Porque eso de que saldrán falsos profetas, pues engaños religiosos. Si soy injusta, pues mi amor se va a enfriar. Y lo último que les voy a comentar por hoy, perdonen tanto que hablo, pero Jesucristo defiende la ley de Dios. Y la ley de Dios, como hemos aprendido, es la ley del amor. La vida de Jesús estaba gobernada por esa ley y enseñaba a la gente a obedecerla también. ¿Cómo nos los enseñó? Con sus palabras, con sus acciones, con sus milagros, con su silencio cuando los tuvo, con la oración, con la fraternidad con la gente, con las visitas que hizo, ¿verdad? Con las parábolas, cuando lloraba, con su llanto, cuando el susurro, suspiro, ¿verdad? Cuando hablaba hacia el oído, y también con esas preguntas fuertes que nos confrontan. Así que nada, el amor de muchos se enfriará, pues, cuando damos paso a la maldad, y como bien estabas diciendo, nos alejamos, ¿verdad? De tener nuestra mirada puesta en Dios y en Jesús. Sí, Águeda, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Mira, ha estado muy bonito el estudio bíblico, pero mientras se va hablando, nosotros pues cuando le dijimos al Señor que sí, que lo aceptamos como Salvador, y vamos a tener muchas flaquezas y muchas debilidades, pero lo más importante es el amor a Dios, porque nos enamoramos del Señor cuando nos criamos en el Evangelio, pero vinimos a tener experiencia con el Señor ya de más adultez, porque esto es como, cada día uno tiene que crecer un poquito, pero que ese enfriamiento es el enfriarnos en ese primer amor, porque una vez perdemos eso, pues nos vamos a pique. Y el amor de Dios sobre todas las cosas, Dios es amor, pero también nosotros amamos. Él nos amó primero a nosotros, pero cuando dimos el paso de fe es porque amamos al Señor, porque Él nos amó primero. Y si dejamos esa relación con Dios de la palabra, de la oración, de la adoración, del ayuno, pues caemos en esto que estamos estudiando esta noche, enfriarnos espiritualmente. Así que Dios les bendiga. Gracias por esa aportación. Definitivamente que el amor de muchos se enfriará. ¿Quién es amor? Dios es amor. La fuente del amor es Dios. Así que decir que el amor de muchos se enfriará es hablar de ese distanciamiento de Dios, ¿verdad? Dios es la fuente de amor. Nadie más es la fuente de amor. Rose. Michelle, el versículo número 12 es bien, estoy ahí atascada porque dice, y debido al aumento de la iniquidad, o sea, que había iniquidad, pero ya muchos de los, como decía Judith, de los que decían creer,
le habían dado la espalda a lo que en algún momento era la verdad, era el amor, porque no dice y debido a la iniquidad, al aumento, o sea que la gente seguía haciendo los seguidores de Jesús, los que decían que conocían, los que decían que sabían, los que conocían la verdad, aumentó la iniquidad. Gracias, Rose. Y esa iniquidad es el pecado, ¿verdad? Esa maldad es el pecado. Así que ese aumento de ese pecado lleva a esa separación, ¿verdad? De Dios, que nos lleva a ese enfriamiento, ¿verdad? Y eventualmente a la muerte. Finalmente, ¿verdad? Para no quedarnos ahí, ¿cómo evitar ese enfriamiento espiritual? Así que me gustaría si 4 voluntarios pueden buscar estos versículos para leerlos y discutirlos. El primero, Apocalipsis capítulo 2, los versículos 4 y 5. Apocalipsis 2, 4 y 5. Sí. Pero tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Gracias, Judith. Eso es lo que mencionó Rose ahorita, ¿verdad? Que le dije que se me estaba adelantando. Definitivamente ese regresar al primer amor es un mensaje a la iglesia de Éfesos a que regresara, ¿verdad? Ese primer amor y a esas primeras obras. Así que es, ¿verdad? Volver a esa raíz, volver a ese principio. Aida también lo decía, empezamos enamorados, ¿verdad? De Dios y del evangelio. ¿Cómo vamos a mantener esa llama encendida? El próximo, ¿alguna reacción a eso? Bienvenida. Sino el próximo, 2 de Timoteo 1, 6 al 7. 2 de Timoteo 6, 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias, Edwin. Gracias, Gloria, también. Así que también Timoteo nos habla de reavivar ese fuego del espíritu, el don del espíritu. Y me gusta mucho, lo extendí hasta el versículo 7 porque termina hablando del dominio propio. Así que vuelve y nos habla de algo que seguiremos comentando, que se trata, ¿verdad? Es un esfuerzo que se trata de nosotros, es una decisión, como ya hemos hablado, y es un asunto de nosotros mismos, de ser proactivos, velar, como decía Jesús en esas parábolas que anteceden a este verso, velar, administrar esos bienes. Y ese dominio propio tiene que ver con eso. También 2 de Timoteo 3, 13 al 15. Si alguien tiene reacciones, bienvenida, me interrumpen. 2 de Timoteo 3, de 13 al 15. Dice: pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te los enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Gracias, Iris. Un mensaje también a Timoteo. Dice, sé fiel o persiste en lo que ha aprendido. Así que es ese énfasis en las Sagradas Escrituras, como dice, en la palabra. En un mundo frío, conocer y vivir esa palabra también es clave. Y Lucas 21, 34 al 36.
Lucas 21. 34-36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gracias, Judith. Jesús les está diciendo a los discípulos, estén alerta, no den nada por sentado, ¿verdad? No den nada por seguro. Hay que velar, hay que ser diligentes. Y lo vuelvo y lo repito en el 36, velad, ¿verdad? Así que, en resumen, ¿verdad? Estos 4 versículos, buscando cómo combatir, ¿verdad? Ese enfriamiento espiritual o evitarlo, nos habla de ese poder mantenernos unidos a ese primer amor, ¿verdad? Ese primer amor, a esa primera, ese primer momento cuando conocimos a Dios y nuestra vida cambió, ¿verdad? De manera radical, volver a esas primeras obras, reavivar ese fuego del Espíritu Santo en nosotros, conocer, vivir la palabra, y estar atentos, velar, ser diligentes, ¿verdad? Unas recomendaciones que quizá conocemos, ¿verdad? Porque todos como cristianos las conocemos, pero nunca está de más, y creo que es súper necesario, empezando por mí, que todos las repasemos y que, ¿verdad? Nos confrontemos en ese quiz que tomamos al principio, nos confrontemos y seamos honestos de, ¿verdad? En ese termómetro, ¿dónde estamos? Y a manera de resumen, les comparto algunas cosas que quizás aprendimos. Gloria. Añadiéndole a esos versos que hemos leído, no recuerdo cuál es la porción bíblica, pero sí un cántico de Laura Rey que decía: no te angusties por culpa de los malvados, confía en el Señor y haz lo bueno, y Él en tu ayuda vendrá y hará brillar tu rectitud como el sol de mediodía. Algo así era la alabanza, y sé que es una porción bíblica. O sea que tanta maldad que vemos, muchas veces pensamos que el malvado es el que triunfa y que nosotros, los que somos, ¿verdad?, que estamos en el buen camino, en las cosas del Señor, pues como que no nos va tan bien, y muchas veces pues ese es el verso, que no nos angustiemos de tanta maldad, porque en el momento justo, como Dios es el Dios de amor, de justicia, ese, ¿verdad?, nos hará brillar en ese caminar, que es el final de nuestros días, ¿verdad?, cuando adquirimos esa vida eterna junto con Cristo. Gracias por eso, Gloria, y lo aprovecho para fijarnos una última vez en esos 2 versículos 12 y 13, algo que también me llamó la atención por esa misma línea. Si bien se presenta, ¿verdad?, todo este escenario súper trágico, difícil, duro, que ya vemos y que sabemos que, ¿verdad?, que seguirá empeorando, y habla de esa maldad y de esa falta de amor. ¿Cómo comienza ese capítulo 13? Una palabrita bien corta. Más. O sea, es como un pero, ¿verdad? Así que ese mensaje de Jesucristo no se queda en, pues mira, sí, todo va a estar mal, todo va a ser terrible, va a haber muerte y destrucción, sino que nos ofrece, ¿verdad?, esa alternativa, esa salida, como siempre llega a nuestro rescate. La opción, ¿verdad?, de nuestra salvación está, depende de nosotros, ¿verdad?, tomar esa determinación y esa decisión, pero dice más, el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que hay una alternativa, hay un remedio, ¿verdad?, una salvación, Rose. Esto es una dádiva, la dádiva del Señor. Esa es la dádiva. Claro. Hay una esperanza. Hay una esperanza, claro. Definitivo. Michelle, sí. Viendo desde donde empezaste, ¿verdad? Desde el 24, el 3, aquí parece que nos están dando unas malas noticias. Parece el noticiero de las 12.
hay guerra, y esto, y lo otro, y sí, todo el mundo está como que en esta expectativa. ¿Y qué hago yo ante todo esto? ¿Cómo yo me he de comportar ante todo esto? Porque por lo menos yo lo estoy viendo aquí en la nueva traducción viviente, y son letras en rojo, y lo que es rojo yo lo veo como una alerta, como un noticiero de las 12, de este sol del mediodía que te quema en la calle, y dice, wow, ¿y cómo yo reacciono? ¿Cómo yo me comporto ante todo esto? Definitivo. Es un ambiente de noticias de las 3 de la tarde o las 5 de la tarde o no sé qué hora. Pero me gusta terminar con ese versículo 13, ¿verdad? Porque nos deja en una nota de esperanza, ¿verdad? Aún y a pesar de todas las cosas. Resumen, porque el tiempo apremia. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, hice un pequeño resumen, le podemos añadir todo lo que ustedes también entiendan, que nosotros somos los propios responsables de nuestro enfriamiento espiritual. No es Dios, no es la gente a nuestro alrededor, no son nuestras amistades, no es nuestra familia, no son nuestros genes, ¿verdad? Somos nosotros mismos que debemos estar alerta a las señales de advertencia para reavivar esa fe, ¿verdad? Y ese espíritu, ¿verdad? En nosotros, que no debemos esperar ni dejar pasar el tiempo para volver a la disciplina espiritual, no seguirlo dejando para mañana, que es algo que también, ¿verdad? No discutimos, pero también somos muy dados a eso. Ah, sí, está bien, yo después brego, ¿verdad? Y que nos hace falta, no importa en el nivel espiritual donde estemos, el Señor siempre está listo para darnos más. Así que nos hace falta ese avivamiento, ese fuego, alimentarnos, fortalecernos, afirmarnos, nutrirnos, dejar la autosuficiencia, regresar a la fuente que es Dios mismo y regresar a ese primer amor. ¿Alguna otra cosita que podamos añadir ahí? Lo resumí bastante bien, más o menos. Bueno, pues preguntas, aportaciones adicionales. Nada, como les digo, comparto con ustedes esta reflexión. Gracias por las participaciones, pero con mucho temor y temblor, ¿verdad? Porque sabemos que no estamos ahí todavía. Hay mucho trabajo en cada uno de nosotros, por lo menos en mí, para seguir, ¿verdad? Dando esos frutos, ¿verdad? Que Jesucristo habla en estas mismas porciones, ¿verdad? Y siendo buenos administradores, dando ese fruto, siendo fieles, estando firmes, estando cerca. Así que, nada, preguntas, comentarios. Michelle, sí. El final de este estudio me trae a mi mente en una ocasión yo estaba bien desanimado, pues por unas situaciones que estaba pasando económicamente, físicamente, y me acuerdo, fue para María, estamos los 4 acostados en el cuarto de Adrián, y yo estoy acostado en el piso, pero todo el mundo estaba dormido. Y yo estaba meditando en cómo yo podría resolver mis situaciones. Y Adrián se levanta con los ojos cerrados, Michelle. Adrián estaba dormido. Se levanta y me dice, papá, busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Yo me levanto llorando y lo miro, él está roncando. Dios lo utilizó para darme un mensaje a mí. Y viendo el preámbulo de la dinámica de hoy, cómo nosotros podemos luchar, evitar el enfriamiento espiritual, buscando el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Dios les bendiga. Gracias, Tommy, por ese testimonio tan poderoso. De definitivo que Dios usa lo que sea para hablarnos y ministrarnos. Definitivamente que nada, toda la gloria para el Señor por este tema tan
retante para todos nosotros. Quisiera que Tita estuviera aquí para que nos lo gritara, ¿verdad? Que ella siempre tan contundente con sus palabras, pero nada, usted quédese con eso en su mente, en su corazón, que el Señor es el que hace la obra, ¿verdad? Nosotros compartimos nuestras experiencias y ese Espíritu Santo es el que sigue, ¿verdad? Ahí obrando para gloria del Señor. Así que, ¿algún comentario adicional? Si no, vamos a seguir nuestro momento de ofertorio. Sí, seguimos. Pues dale, José, seguimos por ahí con las ofrendas. Amén. Ahora vamos al momento ofertorio. Pueden hacer sus ofrendas por la TH móvil, a Paye Business y EUPR Santurce, o presenciar el domingo en la iglesia. Escuchemos esta alabanza para el momento ofertorio. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti y llévame hoy al santo lugar, Jesús. Oh, dilo conmigo, mi primer amor, mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame, llévame hoy al santo lugar, Jesús. Dilo una vez más. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Quiero invitarle que esté de pie conmigo una vez más. Oh, levante sus manos y declárele su amor a Él. Te amamos, Señor. Cántelo conmigo. El primer amor, te adoraré por siempre. Quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús. ¿Dónde? Dígase una vez más, primer amor, mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que su amor es tan grande para cada uno de nosotros? En Deuteronomio 16:10 nos relata: y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Padre Santo, Padre bueno, bendice estas ofrendas. Bendice, Padre Santo, a aquel que de corazón, Señor, ofrendó. Y asimismo, el que no pudo ofrendar, Señor, bendícelo, Padre amado. Más de lo que tú nos has dado, Padre Celestial. Gracias te damos de una vez y por siempre, Padre Celestial. Que estas ofrendas sean de gran ayuda para otros también, Padre. Bendícelas y multiplícalas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermano, tendremos nuestros anuncios para la semana que resta.
Continuamos el jueves 16 en el altar familiar. Hora sugerida 8 de la noche. El tema es Dios es nuestro sustento, basada en la porción bíblica Mateo 4:4. Y continuamos el sábado. El Ministerio de Ujieres les invita al taller Orientación Básica ante Desastres. Eso sería el sábado 18 a las 9 de la mañana. Todos están cordialmente invitados. El domingo 19 tendremos nuestro culto de adoración y alabanza que comienza con nuestra escuela bíblica a las 9:30 por la plataforma Zoom y de manera presencial. Y luego nuestro servicio de adoración a las 10:30 de la mañana. Luego que termine el servicio, el Ministerio de Matrimonios les invita a un tiempo de esparcimiento en San Juan bajo el tema Cerca de ti. El lunes 20, el Ministerio del Diaconado tendrá un retiro con el tema El Diaconado frente a la palabra a las 10 de la mañana. Y excusamos nuevamente a nuestra pastora que no pudo estar con nosotros durante esta noche. Ella salió a un viaje misionero, regresa en estos días antes del domingo, así que el domingo ella estará, si Dios lo permite, con nosotros y no será como la otra vez que cerramos el templo, porque ella traerá con ella su prueba de COVID. Así que por eso ella estará con nosotros el domingo. Esperemos que dé negativo y que todo corra como tiene que correr. Hasta aquí serían nuestros anuncios para la semana que resta y nos preparamos, inclinamos nuestros rostros y recibimos la bendición final. Amén. Gloria a Dios. Padre bueno, Dios eterno, Dios de amor, Dios de perdón, de justicia y misericordia, te damos gracias por la noche que hemos estado desmenuzando tu palabra, Señor. Gracias por los hermanos y las hermanas que están aquí y por los que no se pudieron conectar con nosotros y los que luego van a ver desmenuzando, escucharlo, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos confronta, pero nos da paz, nos da la esperanza de que estando en ti tendremos esa vida eterna y tú nos corriges, tú nos redarguyes nuestros corazones. Gracias, Señor, por eso. En esta hora, Señor, nos disponemos a descansar, no sin antes pedirte que nos bendigas con la bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En tu nombre, Cristo, hemos orado y te damos gracias. Amén, amén y amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden saludarse. Amén. Y recuerden, oremos, que estamos en el chat una vez cerremos aquí desmenuzando. Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Feliz descanso. Gracias, Michelle. Dios Buenas la noches, los bendiga. espero el sábado en el Hermana. taller. Sí. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Bye. Y Dori, Blanca, Dios bendiga. Judith. Bendiciones. Sí. Que descanse. Gracias, Hugi. Dios les bendiga a toditos. Marian, Dios te bendiga.